¿Lewandowski o Dani Olmo como delantero del Barça? ¿Cuál sería mi venta dolorosa si se tuviese que hacer una? ¿Es Gavi ya titular en el Fútbol Club Barcelona de Hansi Flick? Todo esto y mucho más en un nuevo Pregunta Blaya. Vamos allá. ¿Qué tal y bienvenidos a un nuevo vídeo? ¿Qué semanita estamos teniendo aquí en este canal? Llena de vídeos con mucho contenido, porque el Barça de Hansi Flick parece que ha vuelto al nivel del mes de octubre, con victorias espectaculares ante Real Madrid en la Supercopa, ante Betis en Copa del Rey, así que yo creo que estamos disfrutando bastante de este regreso, de este inicio de 2025, y ahora nos espera un calendario infernal, con muchos partidos en Champions, también en Copa del Rey, en Liga, así que vamos a pasarlo bien, así que yo os recomiendo muchísimo que os suscribáis al canal si no estáis suscritos, que dejéis vuestro comentario por aquí abajo con qué os parecen mis opiniones, que ojo, hoy vamos a decir algunas quizás un poco impopulares, y que no olvidéis en dar vuestro me gusta para apoyar este contenido. Así que muchísimas gracias a todos los que estáis al otro lado, porque hacéis que poco a poco este canal vaya creciendo. Como cada 2 viernes hoy aquí en el canal tenemos una sección que sé que os gusta, que sé que disfrutáis, que es ese Pregunta Blaya, donde yo voy a responder algunas de vuestras cuestiones, tanto en YouTube, en los comentarios, os voy a ir avisando el día antes de grabar para que me dejéis vuestras preguntas, también muchas veces en el apartado de comunidad podréis ahí dejarme también vuestras cuestiones, y evidentemente en mi cuenta de X, en Twitter, donde también comparto pues que me dejéis vuestras preguntas, vuestras reflexiones, y yo elijo 9, 10 normalmente que me parecen más interesantes. Muchas se repiten, otras salen otras veces, y como el Barça va cambiando y va evolucionando, siempre hay cuestiones nuevas. Además, os repito, podéis preguntarme cosas de otros equipos también, cosas en general de fútbol, del periodismo. Es una sección abierta, libre, para que preguntéis lo que os apetezca, porque al final, como voy a elegir yo, tampoco pasa absolutamente nada. Así que empezamos con la primera, que me parece muy interesante, y es sobre Dani Olmo y Robert Lewandowski. Preguntan si Dani Olmo de falso 9 ha llegado para quedarse o es sencillamente algo que vamos a ver de forma puntual. Aquí entramos en un debate que a mí me parece muy interesante, y os aviso que voy a dedicarle un vídeo próximamente más en profundidad para hablar de esta cuestión. Pero así a bote pronto, mi opinión es que no va a ser algo que se vaya a quedar. Y ya digo, no es porque yo lo prefiera, no es porque yo quiera que sea Lewandowski el delantero o que quiera que sea el otro, sino porque pienso que por una cuestión sencillamente de plantilla, de gestión de vestuario, es muy difícil que Lewandowski no sea el delantero titular. De hecho, a mí me pareció un partido de rotación. Al final, 3 titulares importantes como son Valde, Casado y Robert Lewandowski no jugaron ni un solo minuto, estaba todo pactado si el partido iba como tenía que ir. Pero sucedió que el Barça jugó, para mí, los mejores 90 minutos de la temporada, sobre todo los primeros 45 espectaculares. Creo que el Barça con Dani Olmo como falso 9 tiene más potencial. ¿Por qué? Porque tiene más matices. Es un equipo que es más sorpresivo, que puede hacer más cosas, porque al final Dani Olmo es un jugador que te asegura gol. De hecho, él termina con 2 ocasiones generadas muy claras, las falla, es verdad, pero es un jugador que te va a poder permitir tener situaciones de gol. Además, te ofrece muchas más alternativas a la hora de enfrentarte a presiones adelantadas, de poder superar bloques bajos por su movilidad, y creo que es un complemento ideal a los Gavi, Pedri, De Jong también si lo metes ahí en la base del cuadrado, y Dani Olmo y Lamine Yamal. Por lo tanto, a mí me parece que el Barça pueda tener más techo, más potencial si va desarrollando esa figura de Dani Olmo como falso 9, pero a la vez creo que si me meto en la piel de Hansi Flick, el Barça no va a optar por esa vía, porque decirle vosotros a Lewandowski ahora, a mitad de temporada, que no va a ser el delantero titular, además con el curso que está haciendo, está siendo el máximo goleador del equipo. Por lo tanto, yo creo que es muy difícil a nivel de gestión, pero sí es verdad que creo que Lewandowski tendría que ir descansando más partidos, y que cuando esto suceda, el complemento ideal para mí es Dani Olmo. Ya veremos la próxima temporada qué es lo que va pasando, pero ojo, porque esto parece muy interesante. Ya os aviso que vamos a grabar un vídeo aquí para hablar largo y tendido de esa opción de falso 9. Dejando al lado jugadores del Barça, me preguntan qué futbolistas me gustan a mí del panorama futbolístico. La verdad que ya sabéis, soy un apasionado del fútbol, intento ver muchos partidos, analizar a muchos equipos. De hecho, una de las cuestiones en este 2025 es ampliar el contenido en el canal, hablar de más equipos, analizar más jugadores, analizar más partidos, más equipos, no tanto en partidos concretos, pero sí más a nivel global, si hay equipos que están haciendo bien las cosas o futbolistas que lo están petando. De hecho, esto me gustaría hacerlo, y quiero saber también vuestra opinión de si os gustaría ver más cosas aparte de, evidentemente, el Barça, que va a seguir siendo la pieza fundamental en el canal. Jugadores que me encantan, hay muchos, pero por decir algunos, 2 de mis jugadores favoritos actualmente y desde hace ya un tiempo son tanto Florian Wirtz
como Jamal Musiala. Me parecen dos talentos absolutamente generacionales, espectaculares, jugadores además muy diferentes entre sí. Creo que Virch es un futbolista más clínico, tiene más capacidad resolutiva en los últimos metros, es más fino en el disparo, en el último pase, pero Jamal Musiala tiene más desborde, es más imaginativo. Son dos jugadores diferentes, pero que a la vez comparten esa base técnica depurada, esa capacidad para hacer que sucedan cosas, y la verdad que ojalá alguno de los dos verlos en algún momento en el Barça, porque son dos jugadores impresionantes y además, ojo, que los dos son fans del Barça, de pequeños eran del Barça, así que vamos a ver con esta baza. Más jugadores que me gusten, por ejemplo, Lewis Hall, el lateral del Newcastle, me parece un lateral buenísimo, completísimo, capacidad para superar en 1-1, mucho nivel asociativo, jugador muy competitivo, de esos futbolistas que puedes hacer con ellos lo que quieras, puedes meterlos por dentro, jugar por fuera, van a ir a la guerra, por lo tanto me parece un lateral muy interesante, veremos su futuro en Europa porque Lewis Hall creo que tiene mucho potencial. Soy muy fan de Alexis McAllister, otro de mis jugadores favoritos, ya en el Brighton me parecía un centrocampista brutal. Creí que su fichaje por el Liverpool era una ganga, porque creo que fueron unos 40 millones de libras, que es un precio bastante bajo por lo que se está pagando, sobre todo en la Premier, por un centrocampista que para mí es top 3 de la Premier, y estoy convencido de que en el Barça, en el Real Madrid, por ejemplo, por citar dos equipos de aquí de la Liga, sería titular. O sea, no sé, yo creo que en el Barça sería titular Alexis McAllister, porque al final hablamos de un jugador ya hecho, que a lo mejor si hubiese llegado en aquel momento, pues nos habríamos perdido a Casado, y ahora diríamos, bueno, no tendríamos a Casado, es verdad, por lo tanto, mejor no pensarlo, pero creo que también en el Real Madrid McAllister solucionaría bastantes de los problemas que tiene el equipo de Carlo Ancelotti. Y otro jugador que me encanta, y voy a hablar de un central, es Dani Vivian. Me gusta mucho Dani Vivian porque creo que es el prototipo de central que vale mucho dinero. Es verdad que no es un jugador que podamos decir espectacular con balón, que no tiene ese plus, me parece un muy buen futbolista en ese sentido, pero no creo que tenga el nivel de algunos otros jugadores, pero es que a campo abierto es un central infranqueable, muy bien en el juego aéreo, la personalidad que muestra, el liderazgo y los pasos a los que sigue creciendo. Ante Osasuna ayer, pese a la eliminación del Athletic, me pareció uno de los mejores jugadores del partido, está siendo de los mejores jugadores esta temporada, así que, bueno, algunos jugadores diferentes entre sí para que veáis que en la variedad está el buen gusto. Doble pregunta de Samu Figueroa, que me pregunta si Gavi está por delante de Dani Olmo y que cómo veo este centro del campo actualmente. La primera parte de la pregunta me gusta, porque voy a valorar un poco el retorno de Gavi. Si os acordáis, os dejé por aquí arriba un vídeo que dice de que no estamos preparados para el nuevo Gavi, cuando precisamente la gente lo estaba, vamos a decir, no criticando, pero sí estaba poniendo en duda el papel de Gavi esta temporada. Se estaba diciendo que ahora mismo no podía jugar por delante de Casado, que por delante de Olmo tampoco, que bueno, que era un jugador de rotación. Yo mantenía y mantengo que Gavi va a ser titular en este Barça. No sé por quién, ni cómo, pero va a ser titular. Hablamos de un jugador que al final lo estamos viendo, es capaz de sumar cifras y va a ir sumando más cifras a medida que vaya evolucionando y vaya creciendo, porque tiene gol, porque tiene último pase. Pero es que el año pasado, el año de su lesión, él estaba jugando en la base del cuadrado, precisamente sus mejores minutos de fútbol. Y ha vuelto jugando en otra posición a un nivel igual o más alto. Y eso muestra que es un jugador completísimo. Para mí eso Casado no lo tiene, es decir, Casado está jugando fantásticamente bien en un rol más determinado, acompañando a Pedri, gestionando la contrapresión, dando pases, diríamos, más de apoyo, pero es que Gavi puede hacer eso, quizás no al nivel de Casado, pero puede hacer eso y puede hacer otras muchas más cosas. Y a diferencia de Olmo, creo que es un futbolista que siente el fútbol más como un centrocampista y Olmo, evidentemente, como un delantero. Yo no sé si va a ser el titular del Barça, porque creo que la clave en esta segunda parte de la temporada para mí es mezclar bien los onces, es decir, hemos visto un once clarísimo en la primera mitad del curso, que ha sido el once prototípico. Y con este nivel de Gavi, con Araujo recuperado, si De Jong mantiene sensaciones del último partido y el Barça va sumando efectivos, el Barça puede hacer muchos onces, que luego dices, no, pero cuando llegue el Barça-Real Madrid, bueno, ahí veremos, ¿no? Depende del partido, del escenario, etcétera. Yo creo que Gavi, en estos partidos grandes, lo he dicho siempre, es un jugador que tiene que estar, porque es que es muy competitivo. Y es que juega esos partidos como si fuesen absolutas finales, porque para él hasta el amistoso de mi barrio lo sería, y por lo tanto yo siempre voy a confiar en Gavi. En cuanto a la pregunta del centro del campo, creo que no. Creo que ahora mismo no hay un centro del campo mejor en Europa o con mayor estado de forma. Quizás te diría que el del Liverpool es el que le veo más potencial. Me encanta ese Gravenberch, McAllister y luego Curtis Jones también en la media punta. Creo que es un centro del campo brutal, pero el momento de inspiración y los momentos de buen fútbol del Barça para mí son superiores. Si este verano sale Frenkie, me preguntan, ¿el Barça tendría que ir al mercado a buscar a alguien o dejar ese hueco para un chaval de la Masía? Aquí mi respuesta es contundente, meridianamente clara. El Barça no tiene que fichar nada en el centro del campo. Punto. ¿Por qué? Porque el Barça tiene centrocampistas para aburrir.
En el primer equipo estamos hablando de Marc Casado, Marc Barnal, que está lesionado y va a regresar la próxima temporada, Gavi, Pedri, Dani Olmo, incluso puedes contar a Pablo Torre, pero es que por detrás vienen jugadores importantes. El Barça yo creo que solo tiene que acudir al mercado en el caso de que haya opción de traer a un jugador que te pueda sumar en otras cuestiones, barato, y que no te vaya a mover o agitar demasiado el avispero en cuestiones salariales, en cuestiones también de jerarquía, de dinámica de equipo. El Barça no tiene que hacer una gran inversión, no es que se va de Jong, vamos a gastarnos 80, 90 millones en otro interior, no, porque no tiene ningún sentido, porque el Barça se está viendo que está funcionando con este centro del campo. De Jong este año está siendo, de hecho, residual, y repito, falta Marc Bernal, que estaba siendo la gran revelación a inicios de temporada, por lo tanto, creo, el Barça ahí tiene que ir con pies de plomo y no tiene que hipotecarse en grandes operaciones en esa posición. De hecho, es que yo no tocaría absolutamente nada, porque al final hay otras necesidades urgentes e importantes, como la portería, como la delantera, como incluso, si me apuras, los laterales, que el Barça tiene que ir solucionando, que tiene que ir amueblando poco a poco, reforzando esas posiciones, pero en el centro del campo no puedes tocar nada. Es que además en la Masía siguen saliendo y van a seguir saliendo centrocampistas que van a poder ser importantes. ¿Le cambiarías la pierna buena a algún jugador por la otra, titular o suplente del Barça? Aquí mi respuesta, creo que sí. Hay un jugador al que se la cambiaría, es Ronald Araujo. Imaginaos a Araujo zurdo, pudiendo mantener por lo tanto a Cubarsí en ese perfil diestro. Ostras, la verdad que a mí me encantaría. Me encantaría además ver a Araujo zurdo, sería un ejercicio interesante, te lo imaginas ahora y dan escalofríos, da miedo al miedo, pero si cambiásemos la pierna a la buena que fuese la zurda, creo que podría ser un buen complemento y realmente creo que sería un encaje más natural, aunque a decir verdad, a Cubarsí le da absolutamente igual. Muy buena pregunta esta, y es sobre Lamine Yamal y si el futuro lo va a llevar a zonas interiores y si ahí, esa parte de la pregunta me interesa mucho, su regate va a seguir siendo igual de eficiente al tener menos espacios. Creo que, como os he comentado varias veces en el canal, para mí el futuro está claro. Creo que Lamine Yamal es un jugador que va a ir progresando a medida que el equipo le vaya entendiendo cada vez más, el equipo le vaya dando por lo tanto más espacio y sobre todo va a depender mucho de cómo se complemente la delantera, es decir, qué jugadores vas a tener arriba. Si tú tienes en banda izquierda otro futbolista capacitado para hacer uno para uno, para llevar en cierta medida el peso del ataque desde fuera, Lamine Yamal va a tener más espacio para ir hacia adentro, pero ahora mismo, tal y como está configurada esta delantera que funciona tan bien, Rafinha es un jugador que va siempre hacia adentro, porque termina en diagonales, porque va a encontrar muchas más opciones de remate, porque es amenaza constante. Por lo tanto, Lamine no puede hacer lo mismo. Pero yo creo que, repito, el Barça tiene que hacer un ejercicio y decir, vale, ¿qué Lamine queremos que sea en el futuro? ¿Qué Lamine queremos encontrarnos? Y a partir de esa pregunta y de las propias necesidades del jugador, del equipo, ir configurando poco a poco, paulatinamente, la delantera, porque al final eso no es algo que hagas un verano, ¿no? Si este verano ficharemos no, es algo que tienes que hacer un plan, trazar un plan a 3, 4, 5 años vista, para que Lamine cuando tenga 21, 22 sea el jugador que más potencial pueda llegar a tener. El que tú te imagines y el que evidentemente el jugador también se imagine, es algo que tienes que ir conversando y viendo con el propio Lamine. Y en cuanto a la segunda parte de la pregunta, yo creo que no hay problema. Es que Lamine Yamal, los que lo hemos seguido en categorías inferiores, sabemos del potencial tremendo de Lamine en zonas interiores. Es que es un jugador con una sensibilidad impresionante, fuera de lo común, para girarse, para perfilarse, para poder regatear. Y de hecho yo creo que todavía es más dañino en zonas interiores. Aunque siempre, repito, siempre un poco como lo que le pasaba a Messi o a Neymar, que sí, zonas interiores, pero son jugadores que van a seguir necesitando la banda en ciertos momentos. Para huir, en algunos casos, de zonas superpobladas. O para poder encontrar mejores recepciones. Es decir, no es que, no, Lamine dentro y afuera nos hemos olvidado. No, no, no. Es yo creo que encontrar ese equilibrio. Evidentemente, para mí es algo lógico que cuando vaya creciendo va a ir encontrando más tiempo, más minutos de juego interior. Ya hay sus regates demoledor. Tiene ese último pase fantástico para ver, además, todo el campo. Visión 360 grados. Y luego, el gol. Está claro que Lamine, el siguiente paso, y él mismo lo dijo en una entrevista, es marcar más goles. Que está con cifras bastante buenas, pero creo que es un jugador que tiene potencial para llegar a marcar 30 goles por temporada. Para mí lo tiene. Es decir, hablamos de un jugador, dije antes de iniciar el curso, que para mí Lamine podía hacer 20-20. De momento está en 9-13. Está camino de hacer ese 20-20 prácticamente. Vamos a ir viendo cómo va evolucionando, pero es que en el futuro, cuando crezca, 30 goles los puede hacer perfectamente. Si el Barça mañana tuviera que hacer una venta dolorosa, ¿cuál sería ese jugador y por qué? Si tuviera que hacer una venta dolorosa, mi jugador sería Lamine Yamal. Ahora es cuando os vais del vídeo y os digo que es broma, no os marchéis que era broma, no es Lamine Yamal, no os preocupéis que no me he vuelto todavía loco. Pensándolo bien,
Claro, aquí hay que primero elegir qué jugador consideras tú doloroso de que se marche, porque para algunos a lo mejor te dirán, no, es que si se marcha Gavi, otros te dirán a lo mejor Valde. Para mí doloroso, fijaos lo que voy a decir ahora, es un nombre que me parece que es Rafinha, porque creo que Rafinha está en un momento de su carrera hiperdulce, no sé hasta qué punto esto es sostenible en el tiempo, no lo sé, porque parece ser que el encaje en el vestuario es brutal, o sea, el encaje de Rafinha me parece excepcional en ese vestuario, y es un capitán. Y por lo tanto todo ello conforma para mí un jugador que a lo mejor hace un año dirías venta, y ahora dices no, este tío no se puede ir. Por lo tanto para mí entraría dentro de ese escalón de venta dolorosa. ¿Por qué? La edad, es un jugador que 27, 28 años está entrando en ese pico de madurez, por lo tanto ya no va a poder hacer mucho mejor de lo que lo está haciendo, es decir, su margen de mejora ya ha llegado al límite. ¿Que puede mantener esto? No lo sé. ¿Que puede superarlo? Lo dudo mucho. El segundo punto es el dinero que podría sacar el Barça. Ahora mismo vendes a Rafinha con la temporada que ha hecho y puede sacar fácilmente 80, 85 millones de euros. Y claro, yo os digo este nombre porque pienso, con ese dinero el Barça podría fichar jugadores muy importantes, reforzar el 9 con un tío top e ir a por otro extremo izquierdo distinto. Que a lo mejor el encaje es más malo, no digo que no, pero como es un juego hipotético os digo Rafinha, porque el otro nombre que pensaba es Araujo o Valde. Pero ¿qué pasa? Que con Valde es muy joven y todavía el margen de mejora de Valde es enorme, por lo tanto, aunque este año no esté siendo la mejor temporada de Valde, más irregular, con partidos buenos, otros más flojos, creo que Valde tiene un margen de mejora enorme. Y Araujo igual. ¿Qué central hay mejor que Araujo para complementar a Cubarsí con lo que te podrían pagar? Pues no lo sé, la verdad. Prefiero no pensarlo y si tengo que elegir uno, elijo a Rafinha, aunque ojalá no se dé, repito, ojalá Rafinha se quede. ¿Quién complementaría mejor el tándem Lamine-Koundé, Cubarsí o Araujo? Buena pregunta porque es un debate que estamos teniendo últimamente aquí en este canal también y bueno, en Twitter en general. Yo creo que el jugador que más lo complementa para mí es Cubarsí porque es el que tiene más ritmo pasador, porque es el futbolista más intuitivo, el que es más capaz de hacer llegar la pelota a Lamine. Pero te digo también, el Barça ahí en ese costado, si mete a Araujo, a mí no me parece tampoco una mala decisión. Creo que al final Araujo es un futbolista que va a permitir incluso a Koundé poder tomar más altura, por lo tanto, esto implica que Lamine vaya a tener más espacios. Si Koundé siente más libertad para atacar, para estar más arriba, Lamine podrá tener en cierta medida más espacios, más opciones pasadoras. Y se vio ante el Betis que, ojo Araujo, que quizás ha mejorado con el pase. Que a lo mejor este tiempo lesionado, sesiones de vídeo, entrenamiento personalizado, vamos a ir viendo si Araujo no ha asimilado ciertos conceptos porque empezamos a ver pases directamente de Araujo a Lamine tensos, correctos, y esto a mí me encanta. Por lo tanto, te diría Cubarsí, pero creo que lo de Araujo no es tan malo como la gente pueda imaginar. De hecho, creo que puede minimizar bastante bien algunas carencias de esa dupla. Y en cambio, Cubarsí en izquierda es que es igual de letal. Igual de letal. Por lo tanto, voy a quedarme con Araujo porque creo que al final es lo que vamos a ir viendo. Esta pregunta me encanta del bueno de Pep. Me pregunta sobre las dinámicas de partido. Que históricamente hemos visto, sobre todo el Real Madrid en los últimos años ha tenido a jugadores capaces de sobrevivir siendo inferiores para cambiar dinámicas de partido. Esto es importantísimo en Champions. Toni Kroos, un Vinicius Junior, un Jude Bellingham, sobre todo antes pues un Marcelo, un Cristiano, un Benzema, jugadores de este perfil. Y me pregunta si el Barça tiene la pareja con más potencial en ese sentido en el largo plazo, que son Lamine Yamal y Pedri. Pues me encanta esta pregunta porque es un juego divertido. Yo creo que Lamine es el cambio de partidos. De hecho, lo vimos el año pasado ante el PSG, el Barça comenzó el partido ante el Paris Saint-Germain sufriendo. Acordaos de la presión del PSG, súper agresiva, el Barça no encontraba pases. Lamine Yamal se inventa una jugada, asistencia. Y eso con 16 años. Jugando todavía muy atado, en su primera eliminatoria de cuartos de final de una Liga de Campeones. Te hace esto. Y yo creo que Pedri, por las lesiones y porque el Barça, la temporada 21-22 está en Europa League. La 22-23 está en Europa League. Y el año pasado Pedri juega, pero estaba a un nivel muy bajo porque físicamente no estaba bien. Pues no hemos visto todavía a Pedri en Champions. Pero yo creo que sí. O sea, es que son dos jugadores que tú te los imaginas pudiendo sobrevivir. Y además Pedri, con esa calidad que tiene de aguantar una presión de 2-3 jugadores en un momento determinado donde el Barça lo está pasando mal, como vimos, de hecho, el día del Bayern, acordaos el partido Barça-Bayern, que los que cambian esa dinámica, como dice Pep, son Lamine y Pedri. Podéis recuperar el análisis que os dejaré por aquí, si queréis verlo, lo comenté, los primeros 20 minutos es un baño del Bayern. A partir de ahí aparecen Lamine y Pedri, regates, conducciones, paredes, calma, y el Barça empieza a recobrar la sensación de peligro. Y esto es importantísimo, y hablamos de jugadores de 21 y 17 años. ¿Qué podrán hacer estos tíos cuando tengan 24 y 21? 24 20. No lo sabemos. Probablemente van a ser mucho mejor jugadores, mucho mejores, mucho mejores, y estas dinámicas las van a dominar más. Y esto es importantísimo, ya no tanto en la Liga, sino sobre todo en Europa, porque ahí en la Champions, a vida o muerte, vas a ser inferior en muchos momentos, y contar con jugadores capaces
de estar por encima del propio guión de partido, te permite siempre estar más cerca de la victoria. Ha quedado, creo, una sección muy interesante, muy chula, con grandes preguntas. Muchas gracias, como siempre, por participar, por ver este vídeo. Os animo a dejar por aquí abajo vuestros comentarios reaccionando, opinando de lo que he comentado. No olvidéis en dar vuestro me gusta y suscribiros al canal si no estáis suscritos, que no cuesta absolutamente nada. Nos vemos este sábado con las notas del Getafe-Barça y el lunes tendréis, como siempre, el vídeo aquí en el canal. Muchísimas gracias y hasta el próximo día.